Bienvenidos a Psicoesencia, de la mente al espíritu. El espacio donde la psicología y la espiritualidad se encuentran, porque sanar va más allá de comprender, es sentir, integrar y transformar. Cada episodio es una invitación a mirar hacia adentro, a soltar lo que pesa y a abrazar tu esencia. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Psicoesencia, de la mente al espíritu. El día de hoy vengo con un tema que me encanta y es que vamos a abordar la paradoja de morir para vivir. Y para eso tengo una invitada maravillosa, ella se va a presentar. Hola, ¿cómo están? Gracias, muchas gracias Jen por tenerme en este espacio, estoy muy contenta. Yo me llamo Juliana Barrera y estoy muy contenta de estar aquí. Juli, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Ok, si me hubieras hecho esta pregunta hace unos 10 meses te hubiera respondido desde el hacer, pero creo que hoy te puedo responder desde el ser. Me encanta. Soy hija de Dios, esa es como mi identidad, mi título, mi etiqueta. Y desde ahí me muevo y hago lo que hago. En este momento estoy como en ese proceso de, ahora que tengo más claro mi llamado, mi asignación de esta temporada, estoy como caminando un poco como en cuanto a eso, ¿no? Digamos que antes hablo de, hace 1 año y medio estaba con mi propio estudio de branding, con una socia espectacular, nos estaba yendo súper bien en Medellín, pero todo como que se movió hace como 1 año, que Dios me hizo una invitación a conocerlo más profundamente y a ir a hacer una escuela ministerial en California. Regresé hace 1 mes y medio a Colombia y mis planes eran regresar ahorita en 1 mes a estudiar, a hacer mi 2.º año, pero eso está cambiando y estoy como en esa búsqueda de escuchar a Dios y entender qué quiere conmigo en este momento. Wow, qué bonito y qué privilegio tenerte aquí porque justamente creo que es en el mismo camino que me encuentro. Wow. Hace 2 años, 1 año y medio, vengo también con la vida moviéndome de 1000 maneras que me acercan más a Dios, pero por ende también más a mí. Claro. Y por eso el tema de hoy. Porque siento que en el camino de conocernos, de transformarnos, de acercarnos a conocer mejor a Dios, hay que morir. Hay que morir muchas veces. Hay que morir a las máscaras que nos ponemos, hay que morir a lo que creíamos ser. Y por eso me encantó la manera en la que me respondiste. Si me hubieras preguntado hace 10 meses, te hubiera respondido desde el hacer, porque creo que es lo que la mayoría hacemos. Pensamos que somos lo que hacemos. Total. Y el camino de ir hacia adentro nos muestra todo lo contrario. Así es. No tiene nada que ver con lo que hacemos. Y por eso yo siento que sanar no es poner más cosas, no es convertirnos en otra cosa, sino recordar quiénes somos y de dónde venimos. Así es, total, y también depurar, porque yo siento que de alguna forma muchas veces sí tenemos clara esa identidad como muy en el fondo, pero dejamos que el mundo, la sociedad, la cultura empiece a ponernos etiquetas. Entonces yo hace 1 año y medio decía, soy creadora de contenido, soy la dueña de este estudio, me relaciono con estas personas, trabajo con estas marcas, soy cantante, soy creativa, y un montón y un sinfín de etiquetas que a la final tienen que ver con lo que hago y de cierta manera hacen parte de mi esencia, pero no me definen. Exacto. Y creo que cuando uno entiende que tiene que poner su identidad en algo que es inamovible y completamente estable y sólido, tu vida va a ser sólida también. Cuando dejamos que nuestra vida esté etiquetada por cosas que son cambiantes, Total. volubles, pues así mismo va a ser nuestro caminar en la vida. Total. Y bueno, esto comienza también porque hace 2 años, cuando justamente va a comenzar como toda esta sacudida en mi vida, yo voy caminando y recuerdo que había en una ventana, nunca se me va a olvidar, como un versículo, yo no sé exactamente cuál era, pero sí recuerdo perfectamente lo que decía y era, yo hago nuevas todas las cosas. Cuando yo lo leí, yo dije, wow, qué lindo. Y yo empecé como a conectarme mucho con Dios y recuerdo que una de las peticiones que empecé a hacerle como de manera muy intuitiva, me llegaba como mucho la frase de que me enseñara cómo estar en el mundo reconociendo que no era de Él, ¿cierto? Que fue algo que Él mencionó. Pero yo no sabía el costo que eso iba a tener. Era una petición muy bonita, muy genuina,
y creo que lo vale al 100. Pero por ende lo que empezó a pasar fue que toda mi vida, como dicen por ahí, se empezó a caer todo lo que estaba flojo. Entonces, eso es en lo que yo quiero que profundicemos hoy, porque siento que hay muchas cosas que suenan muy bonitas, pero que quizás no todos sabemos asumir el costo que traen. Entonces, transformarnos, maravilloso, es un regalo muy bonito que nos hacemos, pero también requiere mucha valentía, Sí. coraje, porque creo que esto no es un camino, como dicen por ahí, de tibieza. Total. O decides dar el paso o te quedas siendo parte del mundo. Y bueno, en medio de esa petición, eso fue lo que empezó a suceder. Se cayeron amistades, muchos proyectos que tenían, Wow. porque creo que es el orden correcto. Pues si tú empiezas a morir de cierta manera simbólica a todo lo que tú creías que tú eras, pero que en realidad no te representaban, y si de alguna manera también Dios te quiere llevar a ti, a que te conozcas, pues creo que no es gratuito, que normalmente en las fuertes sacudidas es donde más tenemos la oportunidad también de transformarnos, porque ahí es donde siento yo que nuestra alma puede quedar desnuda al encuentro de ver realmente qué hay, porque ahí también es donde empezamos a darnos cuenta dónde nos refugiamos quizás para tapar los vacíos que no se 100%. pueden llenar desde el afuera. Total, totalmente. O sea, me encanta lo que cuentas porque curiosamente yo también hace por ahí esto ya fue en noviembre del 2023, o sea, hace ya casi 2 años, yo también hice una oración en un momento muy crucial de mi vida. Yo estaba en una relación en donde ya estábamos hablando de matrimonio, estábamos hablando de comprometernos, había ya más o menos una fecha prevista para empezar como a comprometernos, como llegar a esa meta que era comprometernos, y amando a esta persona con todo el corazón como la estaba amando en ese momento, hice una oración súper complicada que es la oración de Dios: si esto no es lo que tú tienes para mí, yo sé que nada nunca me puede separar de tu amor, porque la Biblia lo dice: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, nada me puede separar del amor de Dios, pero yo no quiero quedarme sin vivir el propósito que tú tienes para mí. Y si estar en esta relación implica que yo voy a obtener menos de ti, me rehúso a una vida sin ti. Mueve lo que tengas que mover. Y ahí vino, pues se me despapalló la vida, como digo yo. Y a partir de ese sacudón impresionante, de un duelo muy difícil, de ni siquiera saber cómo orar, porque yo le decía a Dios como, ok, ya obedecí, entregué esta relación, que sigue, no sé ni siquiera cómo orar, y empieza Dios a poner en mi corazón 3 oraciones específicas. Entre ellas estaba que quería la revelación de Cristo, que quería que Dios acelerara los tiempos y que quería vivir una vida sobrenatural. Wow. Y esas 3 oraciones yo las oré desde febrero hasta mayo del año pasado. Todo febrero, marzo, abril, mayo y parte de junio. Y en junio llego yo a conocer la escuela ministerial en la que terminé estudiando y donde vi cómo se completó como esas 3 oraciones. Pero ahí es donde Dios empezó a llevarme en un camino que es el camino menos glamuroso de la fe. Y es el camino que nunca nadie te dice, nunca nadie te enseña, nadie te habla de esto. Creo que muchas veces en la mayoría de las religiones o como los tipos de fe o de creencias que hay afuera, te hablan mucho de todo lo lindo, de todo lo que obtienes, de lo mucho que te llena, porque es verdad. O sea, es esa cara brillante de la moneda donde tú realmente, sobre todo pues la verdad con Cristo, porque yo creo que, no quiero entrar en ese tema, pero es muy debatible hablar de esto, y es que de verdad con Dios lo tienes todo. O sea, Cristo lo completa todo, Él lo llena todo, Él es la satisfacción, en Él están todas las cosas. Entonces, para mí, sin lugar a dudas, esa cara de la moneda la tenía muy clara, y es como una vida en donde puedo vivir y atravesar momentos difíciles completamente sostenida, poniendo mi fe en algo, teniendo un ancla firme, convencida de que independientemente de lo que yo esté viviendo acá, poner mis ojos en lo eterno. Y eso toda mi vida ha sido una realidad. Pero el otro lado de esa moneda, que poco conocía, o que de pronto puede que sí me lo hayan dicho, pero lo ignoré completamente, era todo el tema de morir. Y es cómo el evangelio implica la muerte. Y es lo mismo que Cristo vivió, es Literal. lo que tú estás invitado a vivir. Así como queremos compartir su gloria, queremos compartir su sufrimiento también. Y ese sufrimiento nos lleva a la obediencia. Y la obediencia, como lo he aprendido y hoy en día lo puedo decir con total convicción, la obediencia no es otra cosa más que confianza. Y la confianza no es otra cosa más que amor. Total. Entonces, para poder confiar hay que amar primero, y para poder obedecer hay que confiar primero.
Entonces, esa fue como ese principio de dolores Wow. de lo que se viene después. Y me encanta porque es que creo que ahí estamos dando justamente, como dicen por ahí, en el clavito, porque precisamente eso fue lo que yo también empecé a descubrir en mi propio proceso. Yo venía como muy enamorada de la parte de la psicología y entendía mucho lo de nos ponemos máscaras, el ego, también pues con todo el discurso de esta nueva era donde también nos invitan mucho como a no, despréndete de tu ego, es que es tu ego, pero cuando ya siento yo que Dios me quiso llevar a experimentar y comprender verdaderamente eso, literal es lo que tú dices, o sea, no es un camino bonito, es un camino donde incluso el año pasado fue donde apenas yo pude hacer duelo de todas las versiones mías que habían ya quedado atrás. No era solo lo bonito de, ay, abrazo esta nueva identidad, esta nueva Jen que soy, que me gusta mucho, pero había una parte de mí que sentía un vacío porque fue desconocerme completamente, fue Total. también entrar a un lugar donde yo decía, ¿y ahora quién soy? Y entonces ahora cómo me voy a mover, y entonces ahora qué voy a hacer, y entonces no voy a encajar, y entonces si ya no siento que resueno con muchas cosas que resonaba antes, que pensaban que era como lo que yo era y no era. Y eso es lo que siento yo que también es de lo que hay que hablar, del Total. proceso, de que claro que vale la pena, pero también hay un costo que asumir y no es fácil, y también es necesario hacer un duelo a esos procesos que nosotros vamos atravesando cuando vamos muriendo a cosas, y que es muy normal también entrar en esas crisis y desconocernos y no saber en ese momento exacto en quién te estás convirtiendo. Total. Porque creo que se nos suele hablar mucho como del resultado y no del proceso, ¿cierto? Que implica cada cosa. En este caso, por ejemplo, la transformación. Y me gusta mucho llevarlo como a la analogía con el viaje del héroe, porque creo que finalmente el viaje del héroe, que lo hay en muchas formas, de muchas maneras, hay muchos relatos sobre ello, es lo mismo, es la manera en cómo nos cuentan que para conocernos hay que atravesar nuestras sombras, hay que conocer nuestra propia oscuridad, hay que quitarnos todas las máscaras que nos hemos construido, pero también desapegarnos de lo material, que creo que esto es algo que puede hacer mucho ruido, porque hoy en día nos hablan mucho como de que si tú estás bien, entonces tú dominas completamente toda la parte material, y si no estás bien, entonces es que algo no está bien contigo. Y creo que eso es una de las cosas que he ido como quitando también en medio de este proceso, porque aunque sí van de la mano, no es completamente como nos lo dicen. Porque claro que estamos en este plano material, en este mundo terrenal, pero no es lo mismo estar aquí con la conciencia de que esto que está afuera no es lo que te define, a cuando tú sientes que solo lo que está afuera es lo que tú eres. Básicamente lo que tú explicabas ahorita. Es decir, nos tenemos que despojar de muchas cosas para poder saber estar bien en este mundo. Y creo que por eso también uno de los llamados de este proceso es el desapego. Cuando yo comencé todo este proceso, también cuando vi eso, ¿qué pasó? Claro, yo estaba también en una relación que parecía que tenía un futuro wow, y se acabó. Fue decir adiós a casas, a carros, a comodidades. O sea, fue entrar en tanta incomodidad que yo decía, Dios mío. Pero ahí viene lo bonito, que era lo que tú explicabas, y es darnos cuenta que realmente estamos sostenidos todo el tiempo. Y es la palabra que se habla mucho de rendirse, y es real. O sea, es que tú te tienes que rendir para poder morir. Si tú no te rindes, es tu ego todavía pataleando, creyendo que tiene el control, que es el que se encarga de todo, que todo tiene que ser como él piensa y cree. Y rendirse también es un acto de mucha humildad, pienso yo. Total. Porque es como decir, ok, aquí estoy yo, aquí está lo que yo creo que es mejor para mí, aquí están mis sueños. Total. Pero abro campo para que lo que no esté en esa alineación de lo que Dios quiere para mí, de lo que la vida quiere para mí, se caiga. Total. Y eso es aterrador. Total, total. A mí me encanta esto porque también me lleva mucho a una de las como grandes revelaciones que yo creo que he tenido en este proceso, y ha sido que justamente con lo que yo contaba ahorita, de que hemos visto solamente una cara de la moneda y hemos obviado o hemos
tratado de no ver la otra, esa otra cara de la moneda realmente es la invitación de Dios a vivir la vida que estoy viviendo en este momento. Y nosotros estamos muy convencidos de que Dios sirve para mis propósitos, pero es al revés, yo sirvo para el propósito de Dios. Wow. O sea, Dios no está aquí para cumplir con mis caprichos, mis sueños y mis planes. Dios no es un bombero al que yo le pido auxilio. O sea, Dios está ahí. Y si yo estoy dispuesto a ser parte de su plan, me rindo. Total. La palabra rendición en nuestra cultura es una palabra con una connotación súper negativa, porque, pues claro, cuando a ti no sé, te dicen levante las manos, ríndase, uno levanta las manos y es como ya, o sea, me cogieron, aquí no hay nada más que hacer, es como una señal de suelto porque realmente en mis fuerzas no puedo hacer nada en esta situación, y la gente ve eso como algo malo porque nos están hablando mucho constantemente de la autosuficiencia, Total. ¿sabes? De esa independencia, de yo no necesito a nadie. Y yo creo que yo en ese sentido sí soy yo soy una mujer, pues siempre he sido muy independiente en mi personalidad, me encanta emprender, me creo una vieja muy inteligente, muy capaz, muy berraca, pero soy completamente consciente de mi dependencia de Dios. Entonces, desde el momento en que yo empecé a entender que no se trata de mí, o sea, el evangelio no soy yo, el evangelio no es Juliana en el centro, el evangelio es Cristo en el centro y todas las cosas bajo la autoridad de Cristo. Total. Y cuando yo entendí eso y cuando lo empecé a vivir y cuando entendí que rendirme era necesario para poder, o sea, a mí Efesios es uno de mis libros favoritos de la Biblia porque habla mucho en Efesios 17 como de verdad los sueños de Dios, los planes de Dios, o sea, Él puede hacer mucho más de todo lo que yo alguna vez pensé, soñé, imaginé. O sea, Dios tiene un plan tan perfecto y yo insisto y persevero en un plan que con mi mentalidad humana es tan pequeño, tan escaso, tan reducido. Y cuando empecé a rendirme y empecé a ver el big picture, como la foto completa de verdad, lo que Dios tiene, fue como, wow, tú de verdad pensaste en esto. Y es hermoso porque cuando nos rendimos y le entregamos a Dios, es como esa sujeción de confío en ti, o sea, Total. me rindo porque mi plan no estuvo, o sea, me salió todo al revés, o sea, sencillamente, o pudo haber sido un plan que saliera bien, porque hay planes que salen bien, nuestros planes humanos salen bien, pero comparados con la mente maestra de Dios frente a nuestra vida y frente a un plan que es colectivo, porque a la final el plan nuestro siempre tiende a ser muy, muy desde el ego, ¿no? Como cómo me satisface a mí, cómo me hace bien a mí, cómo me da gratificación instantánea a mí. Pero cuando nos sometemos al plan de Dios, que es un plan que es bueno, que es agradable y que es perfecto, porque esa es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, nos damos cuenta que ese big picture es wow, como, o sea, tú de verdad pensaste en estos detalles que siempre han sido un sueño en mi corazón, pero que yo nunca supe cómo llegar a ellos. Y yo lo estoy viviendo en este momento. Se están abriendo puertas que yo le he dicho a Dios como, o sea, ni siquiera en mis más locos sueños, en mis sueños más salvajes, yo me hubiera imaginado que esto fuera posible. Y tú lo estás haciendo porque Dios es bueno. Y Él va siempre, o sea, todos los talentos, todos los dones, todos los gustos, todo lo que está en nuestro ADN de manera particular, no es una cosa aleatoria. No es como, ay, es que yo soy así. No, Dios te creó así. Porque Él sabía que Él necesitaba a una persona así, con esos gustos, para el plan que Él tenía. Exacto. Y cuando nos rendimos, es wow, es un volador. Sí, pero cuesta mucho por lo mismo, porque nos aferramos a todo lo que conocemos. Y duele porque también de algún modo es darte cuenta que quizás eso que te sirvió en un momento, esa persona en la que te convertiste, que en algún momento te salvó, sí, total, hoy en día puede ser la que te está limitando, desconozco. la que te limita. Y es como, a nivel psíquico realmente sí hay que tener una muerte simbólica, 100%. ¿cierto? Entonces, claro, creo que ahí es donde muchas veces esta parte nos confronta, pero también lo que tú dices, siento que es algo muy bonito porque en mi caminar también lo he comprobado, y es que no es rendirse desde un sometimiento de aquí estoy, sino que es más bien una rendición a precisamente soltar el control y entregar como esa confianza desde esa certeza, porque 100%. También creo que es en este proceso he ido logrando comprender mejor qué es fe, porque creo que tener fe cuando todo está bien es muy fácil, pero sostener tu fe cuando todo se derrumba, cuando nada está saliendo como tú esperabas, ahí es donde verdaderamente tú tienes la oportunidad de tener fe. Total. Siento yo que la fe es como esa certeza interna de que independientemente de lo que esté pasando afuera, todo está cumpliendo un propósito.
Total. Y todo está obrando para algo bueno, positivo. Pero obviamente mientras estamos atravesando la tormenta es muy difícil. Muy. Y algo que me ha ayudado a mí mucho es que desde el año pasado, donde siento que he estado un poquito en medio de la tormenta, del desierto, me llegó una comprensión muy bella. Yo siempre he resonado muchísimo con la parábola de Jesús caminando sobre el agua. Ha sido una de mis favoritas, pero no sabía por qué. Hasta el año pasado, que en medio de la tormenta logré como tener una comprensión muy bella mientras estaba orando y supe por qué era mi favorita, porque es que finalmente cuando Jesús camina sobre el agua, ¿cierto? Los discípulos están en medio de una tormenta, ¿cierto? Y Jesús no está, Él no ha llegado. Y cuando llega Jesús me parece bellísima porque es Pedro quien le dice a Jesús que lo llame, si es Él, ¿cierto? Y que Él va a caminar sobre el agua. Y luego, cuando Pedro va a caminar hacia Jesús, él tiene un momento donde duda. Y justo en ese momento es cuando se empieza otra vez a hundir. Y ahí yo comprendí el proceso en el que estaba, en ese fortalecimiento de mi fe y por qué esta parábola me gustaba tanto. Porque claro, finalmente es como que afuera pueden pasar muchas cosas, pero si tú tienes tus ojos puestos en Cristo, en Dios, es suficiente para saber que todo va a estar bien. Total. Y ahí fue donde yo dije, wow, ok, de verdad que sí es un proceso de mucho fortalecimiento de la fe, pero también de la entrega. Total. A confiar, o sea, no siempre vas a saber qué está pasando y por eso yo digo que la incertidumbre es un catalizador para la fe. Total. A mí me encanta todo el tema de la fe porque realmente la fe bajo situaciones posibles no es necesaria. Las situaciones posibles no requieren de fe. Las situaciones imposibles requieren de fe. Y la fe es un intangible que solo la relación con Dios produce, la confianza en Dios produce. Y lo que tú decías ahorita, la fe es una convicción que tenemos, una certeza interna. Nadie nos puede decir cómo va a resultar, pero nosotros tenemos la victoria asegurada porque ya en la Biblia está. Hemos visto la victoria, o sea, su resurrección fue la victoria. La redención, el plan perfecto de redención que está ocurriendo en este momento es victorioso. Y para mí, desde el momento en que yo solté todo, ha sido muy retador, o sea, si te hago una pequeña historia, te cuento la historia de cómo ha sido mis últimos 9 meses, es de no creer. Dios me ha probado en áreas que yo decía, no, yo creo en esto, pero es como tú crees en eso porque lo has escuchado, porque tú de verdad crees en esto, porque tú confías en mí en esta área. Y parte de eso fue, por ejemplo, confiarle a Dios mis finanzas, o sea, muere a eso. Quiero que cierres tu negocio. Wow. O sea, quiero que cierres tu estudio de branding que lleva 5 años, que es exitosísimo, le va divino, agenda full. Desde noviembre de todos los años he tenido agenda full, desde noviembre hasta julio, agosto del siguiente año. O sea, así ha sido el proceso con nosotras, digamos, con mi socia y conmigo, que nos estaba yendo divino. Y me voy a estudiar y Dios primero me pide que rinda una relación, luego me pide que rinda mi comodidad, me dice que rinda mi país, que me vaya a otro país, que deje de trabajar y me vuelva a estudiar a un lugar donde no conozco a nadie. Y poco a poco él empieza a pedirme, muere tu reputación, ¿cómo? Pide plata, haz fundraising. Y yo, ¿cómo? Haz fundraising para un viaje misionero a la India. Y yo, ¿qué? Yo no voy a hacer eso, qué pena. O sea, si eso hace parte de la cultura acá en Estados Unidos, pues eso es de acá, eso no es en Colombia. O sea, tú en Colombia no ves a nadie montando historias de, hola, estoy haciendo un fundraising para irme a missions a India. Nadie. O sea, yo le decía a Dios, ¿cómo tú estás demente? O sea, ¿qué van a pensar mis clientes? ¿Qué van a pensar las marcas con las que trabajo? ¿Qué va a pensar Pepito? No me importa. ¿Vas a confiar en mí yo o no? Te creo porque por ese lado voy yo. Entonces, claro, empezar a hacer cosas que para mi ego, eran hirientes. Sí. Que para mi reputación, porque además me da mucha risa cuando yo, o sea, me da hasta cringe decir reputación, ¿qué tipo de reputación va a tener uno? Pues tan bobo uno, o sea, uno es muy bobo, pero hasta eso Dios pide que uno muera. Sí, no, total. Después me dice, entrégame tu trabajo. Y yo, ok, listo, quiero que le hagas masajes gratis a la gente acá. Y yo, ¿qué? O sea, esa es una parte de una historia que yo no le he contado casi, pero por una temporada Dios me pidió que le hiciera masajes a personas específicas que Él me resaltaba, como quiero que le hagas masajes a X persona porque yo te voy a guiar a que ores por ellos para sanidad, porque están enfermos. Y yo, wow, y fue un camino de escuchar la voz del Espíritu Santo, volverme la mejor amiga del Espíritu Santo y confiar en Él y entregarle todo.
Y hubo momentos en que yo le decía a Dios, tú sabes que con los ahorros que yo tengo en este momento yo no puedo pagar un arriendo acá en California, además que es carísimo, comer, vivir, todo lo que implica pues estar estudiando sin trabajar, a mí no me va a dar para terminar mis 9 meses acá, o sea, ¿qué hago? Y Dios me dice, confía. Mira, cada vez que a mí me faltó un mercado, alguien llegaba con mercado, un desconocido, gente X, era como, oye, mira, te traje estas bolsas de mercado, ¿qué? Ay, te quiero invitar a esto. Yo decía, Dios, tú estás demente. Y lo único que él me pidió fue, no le digas a nadie lo que estás viviendo. No quiero que le cuentes a nadie. O sea, yo quiero que esto sea entre tú y yo. Yo voy a responder, confía en mí. Y fue ver a Dios moverse en medio de rendir cosas que ni siquiera yo sabía que eran tan relevantes para mí. Y eso ha sido, yo creo que el proceso más transformador, más duro. Pero cuando ya uno entra y esto se convierte en un estilo de vida, porque al final a nosotros no nos están llamando a vivir una vida de rendición por una temporada. Total. Vida de rendición es un estilo de vida, es el estilo de vida de vivir rendida a escuchar la voz de Dios y a obedecer lo que Él nos está pidiendo. Sí, Juli. Y, pucha, es que te escucho y me quedo demasiado impactada porque es como escuchar mi historia con otros matices. Wow. Porque en serio te juro que en eso estoy. Y todavía lo estoy atravesando. Y recuerdo mucho que este episodio venía planeado por ahí hace unos 3-4 meses. Wow. Y yo sentía que me decía, todavía no. Y luego yo dije como que no, yo esto lo voy a grabar cuando yo ya haya atravesado toda mi tormenta, todo. Y fue como, no, antes en medio de la tormenta Wow. vas a hablar de, porque era como que yo en mi mente tenía como que no, es que yo escucho muchas personas que luego de atravesar su tormenta salen y dan como testimonio. Y fue como que, ¿y por qué no dar testimonio mientras estás en la tormenta? Total. Y era como que, bueno, está bien, o sea, yo quería salir a decir, no, atravesé esto, pero ya estoy súper bien. Y es como también venir a decir, no, sigo en medio de, estoy en un proceso de transformación que creo que comenzó hace 5 años, pero que en estos últimos 2 años, Se Dios intensificó, mío, ha sido aceleración. una cosa loca, loca, Wow. loca. Y por lo que yo te digo, o sea, son peticiones que yo he hecho quizás porque también mi alma, mi ser cada vez me quiere como más cercana a Dios, a la fuente. Y es como que, ok, si tú de verdad quieres eso, como tú misma lo decías, Jesús mismo nos dijo, o sea, es que el que me quiera seguir, que Tome cargue su su cruz. cruz. Y eso es de lo que muchas veces quizás no se habla. Lo que tú decías, la parte bonita, claro. Pero a ver, la cruz también implica muchas Sí, cosas. el costo de seguir a Cristo es un costo muy alto. Exacto, pero hay también el regalo, que es lo que tú hablabas ahora. Para mí el regalo más bonito de todo esto que ha sido muy difícil, muy retador. Morir es muy complejo a todo lo que tú creías que te representaba, pero que ha sido lo más bello, poder experimentar lo que es realmente la paz en Dios. Uf. Saber que ha habido momentos donde, Juli, yo he podido sentir literalmente que no son mis fuerzas. Te lo juro, o sea, hay momentos donde yo digo, esto no soy yo, Wow. porque si fuera por mí yo no estaría aquí ni siquiera. Total. Y es como salirte ya de lo que es leer o de lo que es escuchar y empezar realmente a experimentarlo. Siento que eso es otra cosa que lo vale todo. O sea, Total. cuando tú sabes que no eres tú, Sí, cuando es una sabes fe personal. Es que tu fe. sí está sostenida, que no es mentira, que lo que a ti te preocupa para Dios es algo muy mínimo y que tarde que temprano te llega por algún lado. Total. A veces incluso de las personas que menos esperamos nos llega un mensaje, una bendición. Entonces creo que hoy precisamente quería traer esto acá. ¿Por qué? Porque sí es verdad que hay que morir a muchas cosas si nosotros realmente nos queremos encontrar con nuestra verdadera esencia, volver a nosotros, que siento que es la manera también más bonita de recordar y volver pues al Padre, ¿cierto? Pero que también es un costo muy alto el que hay que pagar. Y que quizás siento que es ahí donde muchas personas prefieren quedarse en lo conocido, en el confort, porque es que para quienes lo hemos atravesado y lo estamos atravesando, obviamente no es fácil y obviamente no es cómodo. Y pues no todos estamos dispuestos a someternos a... Así Pero es. si ustedes de pronto también se encuentran en esos procesos de transformación, en ese proceso donde sienten que todo se está cayendo, donde sienten que no ven salida, créanme que paradójicamente, como comencé el episodio, es también la manera más bonita en la que van a empezar a vivir desde lo real, porque para vivir hay que morir. Así es.
Me encanta, Jen, espectacular. Juli, ¿qué consejo de pronto o qué palabras le quisieras regalar a las personas que de pronto estén también como en ese proceso de soltar todo lo que no va en esa alineación? Porque como tú mencionabas ahora, se caen muchas cosas. A veces son relaciones, a veces son trabajos, a veces es todo junto. ¿Qué les dirías? Wow, Jen, qué buena pregunta. Cuando yo estaba viviendo ese proceso, ver que otras personas estaban caminándolo también, de pronto un poquito más avanzadas que yo, y lo que ellos me decían era: Cristo lo vale todo. O sea, cada centavo, de verdad, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y creo que ese versículo de la Biblia es clave porque es tal cual lo que estamos hablando: morir es ganar. Estamos ganando más que viviendo sin rendir. Y yo creo que en el proceso como de entregar y de soltar, Dios está enseñándonos muchas cosas. Nuestro carácter está siendo formado y me encanta porque justamente pues el epicentro, como la piedra angular de tu marca, es hablar de cómo se conecta el alma con el espíritu. Y para mí no hay mayor forma de madurar. O sea, yo creo que muchas personas pueden tener mucha madurez espiritual, pero mucha inmadurez emocional. Total. Pero cuando realmente vivimos el proceso de rendición, es como el nivel más alto de madurez espiritual, que es realmente vivir una vida como la que nos invitó el Evangelio, ¿no? Y es como: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Entre más yo mengo, más Cristo crece. Y entre más Cristo crece, más mi carácter, mis emociones se alinean con el cielo, mis emociones se alinean con la eternidad. Y creo que para mí no hay mayor regalo en este momento que poder tener tanta gestión emocional, tanta gestión de mis pensamientos. O sea, yo he sido cristiana toda mi vida, he caminado como cerca de Dios toda mi vida, pero nunca había vivido el proceso de morir, el camino al sepulcro de alguna manera. Pero lo que yo he visto mucho en mí, más que conocimiento, porque sí, yo leo la Biblia y me encanta, y yo siento que he ido adquiriendo mucho conocimiento a lo largo de mi vida, pero este proceso lo que está generando en mí es una madurez a todo nivel. Total. Mis emociones son emociones maduras, mis pensamientos son pensamientos maduros. Yo ya no me muevo por vista, ¿sabes? Nosotros no caminamos por vista, sino por fe. Total. Y yo empecé a caminar y a vivir una vida en donde yo ya no me muevo por emociones, como por el agite, la ansiedad, el corre-corre, el impulso. Ya no hay tanta impulsividad en mí, hay como una calma y una tranquilidad de: a mí nada de afuera me mueve. Te perturba. Lo que está por fuera a mí no me está perturbando. Lo que el mundo entero esté haciendo o diciendo, o sea, es impresionante el impacto que tienen, sí, obviamente las redes sociales, los medios, cómo nos influyen, cómo nos llevan a tomar decisiones tan fuertes. Y antes a mí sí me generaba cierta ansiedad, por más de que yo amaba a Dios y para mí Dios era el centro, yo me dejaba mover mucho por lo que estuviera pasando afuera mío y me daba mucha ansiedad o angustia o estrés o tristeza. Yo soy muy emocional, pero el morir me ha llevado como también a darle el lugar que le corresponden a mis emociones, darle el lugar que le corresponden a mis pensamientos y dejar a Cristo en el centro, que es el balance de todas las cosas. Bellísimo. Y creo que con eso está perfecto para cerrar, porque creo que eso es uno también de los grandes regalos de esos procesos de transformación y de morir. Yo también siento que en este proceso he descubierto mi alta sensibilidad y pensaba que era algo malo, pensaba que era algo que me jugaba en contra, y en este proceso ha sido todo lo contrario. Es como darme cuenta del regalo tan bonito que es, pero de la importancia también de saber poder manejarla de la manera correcta. Entonces es lo que tú dices, es la formación del carácter, es como, pues pucha, Dios es un Dios de procesos y definitivamente nada nos va a pasar porque sí, en todo siempre va a haber algo específico que es necesario para que nosotros sigamos como en esa evolución y en ese viaje del alma, que como decía Juli, el alma no es más que esa parte que nos ayuda a estar aquí, pero que es muy bonito cuando se logra conectar con nuestro espíritu, porque finalmente es ahí donde vamos a ir en esa alineación verdadera del ser. Así Entonces, bueno, espero que este episodio de alguna manera les llegue para quienes lo necesiten y aporte como ese granito
a quienes están en esos procesos de transformación que sé que son complejos, devastadores, pero que también son maravillosos en cuanto al regalo que nos dejan a nosotros y para conocer a Dios. Así es, Jen, muchas gracias a ti por este espacio.